El libro de Génesis, por favor, Génesis capítulo 3. Vamos a estar leyendo unos versículos ahí del capítulo 3, pero nada más déjenme mencionar algo que creo, estoy seguro que todos los que estamos aquí ya sabemos, o por lo menos tenemos idea. El libro de Génesis nos habla de los comienzos de todas las cosas. De hecho, la palabra Génesis significa eso, comienzo. Vemos, sobre todo en el capítulo 1, cómo Dios en 6 días literales, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, dice la Biblia en otros pasajes. Dios es el creador, Dios es el sustentador de todas las cosas, Él es el creador, y no tenemos más que leer el primer versículo de la Biblia, de hecho la primera frase de el capítulo 1, versículo 1 de Génesis, cuando dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Nosotros creemos eso. Lo creemos porque la palabra de Dios así lo enseña. Así que repito, en 6 días Dios creó toda la creación, todo lo que vemos, aún lo que no podemos ver. Dios creó este planeta en el que vivimos, pero Dios creó también todo el universo, con sus millones y millones de estrellas, que vemos algunas de ellas en la noche, con sus millones de galaxias, cada una con sus miles de planetas y no sé qué más hay en cada uno de ellos. Dios creó todas estas cosas. Aquí en la tierra Dios creó todos los animales, los que andan en la tierra, los que andan en el cielo volando, los que andan en el mar. Dios creó todo ser vivo y entre ellos nos creó a nosotros. El capítulo 1 de Génesis comienza en el termina, ya mencioné cómo comienza, pero ahora termina el capítulo 1 en el versículo 31, diciendo esto: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el 6º día. Vean cómo dice: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. O bueno en gran manera, como lo traduce la Reina Valera. Así que ahí está. En el capítulo 1 vemos cómo Dios crea todas las cosas. En el capítulo 2, el autor, Moisés, habla nuevamente de cómo Dios creó al hombre, Adán, y a su esposa, a Eva. Y vemos en el capítulo 2 cómo Dios creó también el ambiente perfecto, el lugar adecuado para el hombre, para que el hombre viviera allí. Miren cómo dice en el capítulo 2, versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí está. Dios entonces crea al hombre del polvo de la tierra, y Dios, por medio de su espíritu, algo que solo Él puede hacer, Dios, dice la Biblia en los versículos anteriores, sopla en él aliento de vida. En ese momento, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, entonces el hombre comenzó a vivir. Antes de eso era solo un cuerpo, inerte, sin vida, pero Dios sopló vida en él. Lo puso entonces en el huerto del Edén. Allí en el huerto, en el jardín del Edén, dice el pasaje que ya leímos, los versículos, que Dios puso en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si leen conmigo unos versículos adelante, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 15, dice así: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Aquí viene, miren, versículo 16. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ahí está. Dios
Dios creó al hombre, a su mujer, los puso en el ambiente perfecto, en el lugar perfecto donde ellos pudieran vivir, y Dios les dio libertad para hacer todo lo que Dios les dijera y para hacer lo que ellos quisieran también. Dios dice, este último versículo que leímos, capítulo 2, versículo 15, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. Dios puso al hombre allí en el jardín del Edén y le dio la responsabilidad de ocuparse de él. Una de las responsabilidades que leemos aquí en el pasaje, en estos capítulos, Dios le dio la responsabilidad al hombre, a Adán, de que le pusiera nombre a cada animal. ¿Recuerdan? Así que Dios lo puso allí, pero no lo puso para que el hombre estuviera ahí nada más rascándose el ombligo. No, le dio responsabilidades para que se ocupara de él, dice, y lo custodiara. Pero el Señor también, aparte de la libertad que le dio al hombre y aparte de la responsabilidad que le dio, Dios le dio también una orden, un mandato. Y lo leímos ya en el versículo 16. El Señor le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué. ¿Por qué Dios le prohibió al hombre, a Adán, comer del fruto de ese árbol? ¿Por qué? ¿Será que el fruto era venenoso? ¿Será que tenía algo de malo el árbol, el fruto? ¿Será que a lo mejor tenía un aspecto feo el árbol? ¿O el fruto, los frutos habían feos? Hay algunos frutos, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos frutas favoritas, ¿no? O que nos gustan más que otras. Y al menos a mí en lo personal hay unas frutas que para nada se me antoja comerlas. Y otras sí, se antoja, ¿no? Nada más de verlas. Miren, en el caso del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios puso en medio del jardín del Edén, ni el árbol ni su fruto eran malos. No había nada de malo en ellos, nada. No es que el árbol fuera venenoso y mucho menos el fruto. Por cierto, no es que fuera una manzana, porque la Biblia no dice nada de eso. La creencia de la gente es esa, ¿no? Que era un árbol de manzanas. No, no lo sabemos. La Biblia no dice eso. Ajá. El punto es que el árbol no era malo y por consiguiente el fruto no era malo. Así que miren, la única razón por la que Adán y Eva no debían comer ese fruto, ¿sabes cuál es? Porque Dios dijo que no lo hicieran. Esa era la razón. Dios les dio esa orden: no coman de ese fruto. De alguna manera Dios estaba probándolos. Pueden comer de todo lo demás, excepto de ese árbol que está ahí en medio del jardín. Así que grábate esto, recuérdalo. La única razón por la que Adán y Eva no debían comer de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es porque Dios se los había prohibido. Es eso. Tenían una orden y lo que ellos debían hacer era obedecer esa orden de Dios. Simplemente, era eso. Simplemente Adán y Eva tenían que obedecer esa orden de Dios. Y obviamente, de parte de Dios, Dios esperaba que ellos le obedecieran. Nada más. Tan sencillo como eso. Y entonces llegamos al capítulo 3. Ahora sí, Samuel. Capítulo 3, versículo 1. Pueden leerlo allí en su Biblia o pueden leerlo acá al frente en la pantalla. Dice así, versículo 1 del capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto?
Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Hasta ahí, por el momento. Una pregunta más. No sé si te has preguntado. Mira, acabamos de leer cómo termina el capítulo 1 de Génesis. ¿Recuerdan? Lo leímos hace un momento. Dios miró todo lo que había hecho. ¿Y cómo era? Dice. Vio Dios que era muy bueno. Muy bueno. Todo, óyelo, todo lo que Dios había hecho era muy bueno. Pero entonces aquí llegamos al capítulo 3, versículo 1, y nos encontramos con un animal que Dios creó, una serpiente, engañando a la mujer, a Eva. Y la pregunta entonces sería, ¿cómo? ¿Cómo es eso, ¿Que no leímos ya lo que dice la Biblia, que lo que Dios creó era muy bueno? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Si todo era bueno, muy bueno o bueno en gran manera, ¿cómo es que nos encontramos con esto que dice aquí el capítulo 3? ¿Cómo es que vemos a un animal, la serpiente, que dice que era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho? ¿Cómo es que una serpiente estaba hablando ahí con la mujer? Yo creo que Eva nunca había, de hecho es así, ¿no? Seguramente. Eva nunca se imaginaría que un día iba a estar hablando con un animal. Algo pasó, hermanos, algo pasó entre Génesis 1:31, repito, cuando dice, vio Dios todo lo que había creado y era muy bueno, algo pasó entre ese punto y lo que dice aquí el capítulo 3, versículo 1. Algo pasó, algo sucedió. Y quiero que veamos dos textos más que creo que nos van a ayudar para entender un poco y nos van a dar un poco de claridad acerca de esto que estamos viendo. El primero de ellos se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas. Judas, capítulo, bueno, nada más es un capítulo 1, versículo 6. Judas está casi al final de la Biblia, de hecho está inmediatamente antes de Apocalipsis, para que lo encuentren más fácil. Capítulo 1, versículo 6. Vean cómo dice, ahí está ya en la pantalla. Hablando Judas y dice, les recuerdo, ¿de quiénes? De los ángeles. Oye, les recuerdo de los ángeles que que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. ¿Te fijas? Los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. ¿Te fijas? Habla en plural, de ángeles. Ángeles que, como dice, no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso. En otras palabras, ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Encabezados por uno de ellos. ¿Ok? Y vamos a ver otro pasaje. Hubo un momento en la historia en el que eso sucedió. Un grupo de ángeles se rebelaron en contra de Dios, encabezados por alguien. El otro pasaje es Isaías, Samuel, Isaías 14. Isaías 14, versículo 12. Del 12 al 14, ¿vale?
Y miren cómo dice capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella reluciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono encima de las estrellas de Dios, o por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos, en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Aunque en el contexto en el que estamos leyendo de Isaías, estas palabras van dirigidas a un rey terrenal, estas palabras, la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que también se aplican a Satanás, Lucifer, un ángel de Dios. Un ángel de Dios que en un momento él no se sujetó a los límites de autoridad puestos por Dios y se rebeló contra Dios, quiso ser como Dios y junto con él arrastró a muchos ángeles con él para que se rebelaran también en contra de Dios. ¿Te fijas cómo dice este ángel? Versículo 13 nuevamente. Te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Algunos comentaristas dicen que esta frase, cuando dice por encima de las estrellas de Dios, se refiere a los ángeles creados por Dios. Lo que Satanás quería era estar por encima de ellos. Él quería estar él por encima de todos los ángeles que Dios había creado, y aún dice el pasaje, versículo 14, escalaré hasta los cielos más altos, y oigan esto es terrible y es tremendo. ¿Cómo pensaba él? Y seré como el Altísimo. Seré como el Altísimo. Ese fue el error de este ángel. Ese fue el pecado de este ángel, querer ser como el Altísimo. Por cierto, hermanos, esa es la esencia del pecado, querer ser como Dios. ¿Ah? ¿Quieres más o menos una definición de lo que es pecado, entre otras que hay? Bueno, es esto. La esencia del pecado es querer ser como Dios. Cuando una persona, aunque no lo diga con su boca, aunque no lo diga textualmente, la persona se rebela en contra de Dios, y la persona dice, yo no necesito de Dios, yo soy dueño de mi destino, yo soy dueño de mi vida, yo vivo mi vida como yo quiera, yo hago de mi vida lo que yo quiero, yo vivo mi vida a mi manera, a nadie le tengo que dar cuentas, a nadie le tengo que dar explicaciones, yo soy como soy. Aquí en México mucha gente vive con esa filosofía de aquel cantante que decía, pero sigo siendo el rey. Muchísima gente vive con esa filosofía. Yo soy el rey. Yo soy el rey. A mí nadie me va a tener que venir a decirme qué hacer, qué no hacer. A nadie le tengo que dar explicaciones. Yo vivo mi vida como a mí se me da la gana. Esa es la esencia del pecado. El sacar de tu vida completamente a Dios y querer vivir tu vida como tú quieres vivirla. De una manera necia. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 14:1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En su corazón, en su corazón, porque con la boca puede incluso hasta cantar alabanzas, puede orar, puede decir muchas cosas, pero en su corazón esa persona dice, no hay Dios. El Señor Jesús habló de ellos más adelante, cuando dijo, refiriéndose a los escribas y fariseos y al pueblo en general, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero
su corazón está lejos de mí. Así que miren, entre el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 3 de Génesis ocurrió algo. Muchos ángeles se rebelaron en contra de Dios. Repito, encabezados por uno de ellos, aquel que quería ser semejante al Altísimo. Obviamente no pudo y fue desterrado, fue expulsado. Ajá. Lo que leemos en Génesis, regresen ahí a Génesis capítulo 3, lo que leemos en Génesis capítulo 3, versículo 1, cuando dice que la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, lo que vemos es a Satanás, ya después de haberse rebelado en contra de Dios, después de haber sido expulsado del cielo junto con todos los ángeles que le siguieron, es Satanás mismo hablando con Eva por medio de la serpiente. El diablo. Satanás. Por cierto, la palabra diablo, creo que alguna vez ya lo comentamos aquí. La palabra diablo, ¿recuerdas o sabes qué es lo que significa? Porque la Biblia llama a nuestro enemigo, le llama diablo o Satanás, o diablo y Satanás. Ajá. La palabra diablo significa, y se puede traducir así, significa calumniador, el que calumnia. Se puede traducir también como difamador o engañador. Él es el diablo, el calumniador, el difamador, el engañador. Algunos dicen que se puede traducir también como el que se opone a, el opositor. Él es el que se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Dios dice algo y él dice lo contrario. Dios dice negro y él dice blanco. Él es el calumniador, el difamador, el engañador. Y por otro lado, la palabra Satanás significa, o se puede traducir como opositor, contendiente, lo opuesto. Satanás es todo lo opuesto a Dios. Otro texto, Sam. En el libro de Apocalipsis se menciona a la serpiente, y miren, vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y versículo 9, Samuel, por favor. Apocalipsis 12, 9. Dice así: este dragón, ¿quién es él? Dice enseguida, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, y miren cómo dice enseguida, el que engaña al mundo entero. ¿Te fijas? Él es el diablo, él es Satanás. Él es quien habló con Eva allá en el jardín del Edén por medio de la serpiente. El gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, él es el que engaña al mundo entero. Juan capítulo 8, versículo 44, Sam, por favor. Juan 8, 44. Y estas son palabras de Jesús. Vean cómo dice él, hablando con los escribas y fariseos. Les dice Jesús a los escribas y fariseos que querían matar a Jesús. Les dice en el 44, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Se fijan? Así que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, él es mentiroso, él es homicida desde el principio, él es el padre de mentira. Dice Jesús en este pasaje, él no sabe hablar de otra manera que no sea con mentira, con engaño, con calumnia, con difamaciones. Él es el padre de mentira, mentiroso y homicida. Él es el que habló
con Eva allá en el jardín del Edén, en Génesis 3. La historia la conocemos. Por cierto, ¿estás consciente de que lo que estamos leyendo aquí en Génesis son hechos reales? ¿Crees que esto que estamos viendo aquí en Génesis es algo real? ¿Ah? Lo que estamos leyendo, hermanos, no es un cuento, no es una leyenda, ¿ah? Son hechos reales. Así que la historia la conocemos. Satanás entonces le dice, por medio de la serpiente, le dice a Eva: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La mujer ya lo vimos, responde: no, no es así. De todos podemos comer, menos de uno, del árbol que está en medio del huerto. En el versículo 4 responde Satanás por medio de la serpiente y le dice a Eva: no morirán, no morirán. En otras palabras está diciendo: no es cierto. De alguna manera le dice a Eva: lo que Dios les está diciendo no es cierto, Dios los está engañando, eso es mentira. ¿Te fijas? Él es el calumniador, Él es el difamador, Él es el engañador, eso es lo que Él hace. Ajá. Versículo 5, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y dice el versículo 6, la mujer quedó convencida. Y al final, bueno, no al final, sino después dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Nota cómo dice, quiso la sabiduría que le daría. Vio que el árbol era hermoso, su fruto era bueno y quiso la sabiduría que aquel fruto le daría. Y entonces dice, así que tomó del fruto y lo comió. ¿Saben lo que eso significa en otras palabras cuando dice que quiso la sabiduría que aquel árbol o aquel fruto le daría? En otras palabras, ella se dejó convencer por Satanás y al final ella quiso ser también como Dios. Lo que el diablo le dijo es eso: el día que ustedes coman, se les abrirán los ojos y serán como Dios, dice en el versículo 5, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer fue convencida y, en otras palabras, ella quiso ser también como Dios. Tremendo. Terrible. Recuerden que esa es la esencia del pecado, querer ser como Dios. Y en ese momento, allí en aquel lugar, Eva se dejó convencer y quiso también ser como Dios. Comió, y dice el versículo 6 también, más adelante, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Comió ella, le dio a su esposo, y ambos comieron. Inmediatamente, dice el versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos. Ahora, obviamente no está hablando de los ojos físicos que tenemos abajo de las cejas. No, los ojos ya los tenían abiertos, ¿no? Los ojos físicos. Ellos se dieron cuenta de su condición en ese momento, después de comer el fruto. Después, mira, el problema no fue que comieron del fruto, el problema fue que desobedecieron a Dios. Ese fue el problema. El problema fue su rebelión, su desobediencia en contra de Dios. Repito, el fruto no tenía nada de malo. El problema es que Dios les dio una orden clara, directa, y ellos simplemente le dieron la espalda a Dios, traicionaron a Dios, lo desobedecieron y hicieron lo que Dios claramente les había dicho que no hicieran. Desobedecieron. Se les abrieron los ojos, dice el versículo 7, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. De pronto, allí en el jardín del Edén, Adán y Eva experimentaron algo que nunca habían experimentado. De pronto conocieron lo que es la vergüenza. Y yo creo que no está por demás mencionar que esto
es consecuencia del pecado. Óyelo bien, el pecado siempre va a provocar en ti eso, vergüenza, que te sientas avergonzado por lo que has hecho. Adán y Eva dice que de pronto experimentaron vergüenza por su desnudez, no nada más por la desnudez física, sí, ellos estaban desnudos físicamente y antes de desobedecer a Dios, ellos andaban ahí y no había ningún problema, ellos se veían tal cual y no había ningún problema. En ese momento sintieron vergüenza, sí, por su desnudez física, pero sobre todo sintieron vergüenza al ver lo que habían hecho el uno y el otro. De pronto vieron las cosas ya de manera diferente. De pronto entendieron lo que habían hecho. Y repito, experimentaron algo que nunca habían experimentado. Y de pronto todo cambió. Las cosas ya no eran igual. Las cosas ya no eran como antes de que comieran el fruto o antes de que desobedecieran a Dios. Y entonces el hombre y su mujer, Adán y Eva, quisieron remediar la situación. Quisieron componerlo. Y leemos entonces en el versículo 7, en la última parte del versículo 7, que dice: entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y desde entonces, hermanos, vemos al ser humano tratando de remediar de alguna manera por sus propios medios el problema de la mancha por el pecado, el problema de la culpa por el pecado, el problema de la vergüenza por el pecado. Mira, el problema no era la vergüenza que sentían. El problema tampoco era su desnudez física. Ese no era el problema. Repito, ni la vergüenza que sentían, ni la desnudez física, no era ese el problema. No es que un cuerpo desnudo sea malo en sí mismo. No, recuerden, Dios creó todo y era bueno y es bueno en gran manera. Así que el problema no era ni la vergüenza que sentían, ni tampoco su desnudez física. El problema era la mancha que había ahora. El problema era la culpa que ahora tenían. Y ante la mancha, a causa de su rebelión y de su desobediencia, ante la culpa que ahora ellos tenían, ellos hicieron lo que no debían hacer. Y trataron de hacer lo que no podían hacer. ¿Qué hicieron? Trataron de cubrir, trataron de esconder, trataron de disimular la mancha, la culpa. El problema. Trataron de hacerlo, lo intentaron, pero no pudieron. Y es que el ser humano no puede, de ninguna manera, el ser humano no puede cubrir la mancha de su pecado. El ser humano no puede quitar por sí mismo la culpa de su pecado. Lo intentaron, pero no pudieron. Lo que ellos necesitaban hacer, lo que ellos debieron haber hecho era ir delante de Dios y confesar su culpa. Decirle: Señor, perdón, te desobedecimos. Y no lo hicieron. Ellos debieron solucionar el problema del pecado, pero debieron solucionarlo de la manera correcta. Ellos debieron buscar la misericordia de Dios, ellos debieron buscar el favor de Dios, debieron buscar el perdón de Dios. Ellos debieron restaurar su relación con Dios, pero no lo hicieron. En vez de eso, trataron de arreglar el problema por su cuenta, ellos mismos. Lo que ellos necesitaban no eran hojas de un árbol para cubrir su desnudez, no. Lo que ellos necesitaban era que Dios los cubriera. Eso es lo que ellos necesitaban. Y Dios cubrió su desnudez. Lo vemos más adelante, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 21. 3:21, cuando dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Dios cubrió su desnudez, pero no solo Dios cubrió su desnudez física. Dios, mira, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es compasivo, Dios es Dios de gracia.
Y Dios está siempre dispuesto a perdonar. Y grábate esto también, mira, solo Dios puede cubrir la mancha, solo Dios puede cubrir la culpa, solo Dios puede cubrir el pecado. Cuando Dios hizo ropa con pieles de animales para Adán y para su esposa, de alguna manera les estaba mostrando que lo que ellos intentaron hacer de ninguna manera serviría para cubrir no solo su desnudez, mucho menos su culpa, su mancha. No pueden, no podían. Dios tenía que mostrarles eso. Ustedes nunca podrán por sí mismos cubrir la mancha de su pecado. No podrán. Eso es algo, de alguna manera, Dios diciéndoles, es algo que solo yo puedo hacer. Y es que esa es la realidad. El ser humano nunca por sí mismo, por sus propios medios, no puede cubrir ni la culpa del pecado, ni el pecado, ni la mancha por el pecado. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Aparte de que trataron de arreglar el asunto por sus medios, hicieron algo más que no debieron haber hecho. Dice el versículo 8, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que, ¿qué hicieron? Se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Por qué crees que se escondieron? Bueno, más adelante dice, mira, vamos a seguir leyendo, vamos a brincarnos al 10. Primero, dice el versículo 10, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Y dice enseguida, tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo. Se escondieron de la presencia de Dios porque tenían miedo. Y por cierto, esa es otra consecuencia del pecado. El pecado va a producir en el corazón de una persona temor, miedo. Y hay personas que están en la condición en la que dice Proverbios, cuando dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. El pecado produce miedo. Así que ellos trataron de esconderse. ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Claro que Dios sabía, pero ellos trataron de esconderse de Dios. Y lo que quiero que veamos entonces es, mira, yo sé, mira, las palabras no me dan, las palabras no me alcanzan, pero quiero por lo menos hacer el intento y quiero que veas junto conmigo la maravillosa gracia y misericordia de Dios, porque después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios deliberadamente, le dieron la espalda, se rebelaron en contra de Él, Dios pudo haberlos fulminado. Así, mira, Dios pudo acabar con ellos en ese mismo instante y no lo hizo. Trataron de arreglar el asunto por sus propios medios cuando se hicieron ropa con hojas de algún árbol. Y encima de eso, cuando oyeron que Dios se paseaba entre los árboles del huerto, en vez de correr con Él y decirle, perdónanos Señor, corrieron en la dirección contraria tratando de esconderse de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. Mira qué frase, ¿eh? El Señor Dios llamó al hombre. Cuando el hombre le había dado la espalda a Dios, cuando el hombre se había rebelado en contra de Dios, cuando el hombre estaba huyendo de la presencia de Dios, Dios llamó al hombre. Dios tomó la iniciativa y Dios se acercó al hombre buscándolo. Y ese, hermanos y amigos que nos visitan o que nos acompañan, eso ha sido a lo largo de toda la historia, a partir de ese momento del que estamos leyendo aquí en Génesis 3, eso ha sido cada día. El ser humano constantemente rebelándose contra Dios, pecando deliberadamente, intencionalmente en contra de Dios. El ser humano tratando de arreglar las cosas a causa de su pecado a su manera. El ser humano huyendo de Dios. Y al mismo tiempo Dios buscando al ser humano, con gracia, con misericordia, con amor. Es irónico, ¿no?
Dios tratando de acercarse o buscando al ser humano para perdonarlo, para salvarlo, y al mismo tiempo el ser humano huyendo de Dios, teniéndole miedo a Dios. Así que mira la gracia, mira la misericordia, mira el amor de Dios. Cuando el hombre estaba huyendo de Dios, cuando el hombre había pecado, Dios llamó al hombre. Dios se acercó al hombre, lo buscó y lo llamó. Hermanos, eso es gracia. Eso es gracia. Y eso es amor. Ahora vamos a leer lo que resta del pasaje. Y no quiero ya entrar más en detalles, porque quiero llegar a un punto y ahorita van a ver ustedes a cuál. Así que Dios le preguntó en el versículo 9 al final, ¿dónde estás? Y versículo 10 dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y entonces llegamos a este versículo. Y este es uno de los versículos que deben estar ahí marcados en tu Biblia. Este versículo es básico en toda la palabra de Dios. Dice Génesis 3:15, le dice Dios a la serpiente, a Satanás, vaya, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahí están las palabras que Dios le dice a Satanás, al diablo. Habrá hostilidad, dice, pondré hostilidad, enemistad, como lo traduce la Reina Valera, entre tú y la mujer. Hostilidad. Ahí vemos el inicio, hermanos, el inicio de una guerra entre el diablo y el ser humano. El ser humano a quien el diablo quiere matar, quiere robar y quiere destruir. Dios le dice a la serpiente, bueno, al diablo, a Satanás, le dice en otras palabras, habrá hostilidad, habrá enemistad, habrá batalla entre ti o entre tú y la mujer, es decir, entre tú y el ser humano, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Pero eso no es todo. Y aquí viene la buena noticia. Dice la segunda parte del versículo 15, su descendiente, ¿descendiente de quién? De la mujer, de Eva. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Así que mira, Dios le dice entonces a Satanás, habrá hostilidad, habrá enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. El descendiente de ella, y estoy casi seguro que en la Biblia que tienen ustedes, así como en la mía, la palabra su está con mayúscula, al menos en la mía así está. Cuando dice su descendiente, te golpeará en la cabeza, haciendo referencia a alguien, un ser humano que vendría de parte de Eva, descendiente de Eva, quien golpearía la cabeza de la serpiente. Te golpeará la cabeza. En otras palabras, Dios le dice, un hijo de ella, de la mujer, de Eva, te va a aplastar la cabeza. Pero también le dice, y tú le golpearás el talón, haciendo referencia a el sufrimiento de Cristo. Y obviamente ustedes saben, cuando le dice su descendiente te golpeará la cabeza, ¿sabes a quién hace referencia? Obvio, a Cristo Jesús, un hombre. Jesús
de Nazaret. ¿Mm? Así que mira, Dios le dice a la serpiente, habrá hostilidad, habrá enemistad, habrá batalla, pero un día la batalla, un día la hostilidad, un día la enemistad se acabará. ¿Por qué? Porque el descendiente de la mujer, de Eva, te aplastará la cabeza y tú le vas a golpear el talón. Cristo, hermanos, Cristo Jesús, Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Trinidad, Él es el aplastador de la serpiente. Él es. Cuando la vida de Adán y Eva, cuando el ser humano estaba en ruinas, a causa de la desobediencia, a causa del pecado que cometieron, Dios prometió, y Dios no dejó al ser humano sin esperanza. Y vemos aquí la promesa que hace el Señor desde aquel día, en Génesis 3. La promesa de que un día vendría alguien, un ser humano también, un ser humano, un hombre, quien golpearía o aplastaría la cabeza del dragón, de la serpiente, del diablo, de Satanás. Y Él no es otro más que nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Quise que viéramos estas cosas hoy, hermanos, y si Dios lo permite, en los próximos domingos del mes de diciembre vamos a estar viendo cosas relacionadas con el tema de la Navidad. Nosotros como cristianos, en este tiempo de Navidad, ya lo vimos, lo comenté yo desde el principio, en este tiempo de Navidad recordamos a aquel que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Recordamos a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y esto que hemos visto, quise que lo viéramos más o menos como respuesta a una pregunta, porque probablemente puede haber un tiempo o puede haber alguna persona que se pregunte, bueno, ¿y por qué tuvo que venir Cristo? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? ¿Por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que encarnarse y venir a este mundo y hacerse como uno de nosotros y vivir entre nosotros? ¿Por qué? Bueno, la respuesta, hermanos, creo que la hemos visto aquí en estos versículos. El ser humano es pecador y el ser humano necesita al único Salvador que hay, que es Cristo Jesús. Y gracias a Dios, porque no nos dejó a nosotros en nuestra condición de pecado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque cuando nuestra vida estaba en ruinas a causa del pecado, Dios vino a salvarnos. Nos buscó, nos halló, nos llamó y nos perdonó y nos salvó. En Cristo Jesús y solo en Él hay perdón de pecados. En Cristo Jesús hay salvación. Pero Él y solo Él es el que ha derrotado a nuestro enemigo, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Él lo ha derrotado con su vida, con su vida de obediencia perfecta, con su sacrificio, con su muerte, con su resurrección. Él ha vencido. Y ahorita vamos a ver ya algunos pasajes para terminar, y quiero que sea la palabra de Dios la que nos traiga más luz y más esperanza y más gozo y más convicción de cuál es nuestra posición por el hecho de estar en Cristo. Así que, Samuel, ayúdanos por favor. Vamos a ver primero Hebreos capítulo 2. En la carta a los Hebreos capítulo 2. Y versículo 14, 2:14. Hablando de Jesús, mira, hablando de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, dice el versículo 14, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo
con mayúscula, es decir, Cristo Jesús, el Hijo también se hizo de carne y sangre. ¿Te fijas? El Hijo, Cristo Jesús, también se hizo de carne y sangre. ¿Por qué? Bueno, ya lo leí, lo que dice la primera parte, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte, oigan, podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y dice el versículo 15, únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Únicamente de esa manera, no había otra manera. Él tenía que venir a este mundo y venir como uno de nosotros, como ser humano. ¿Ah? Para quebrantar, dice ahí el versículo 14, para quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Esa era la manera. Por eso es que Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. Él es, hermanos, Él es el aplastador de la serpiente. Él es. Vamos a ver otro pasaje. Y vamos a ver ahora nuevamente otros versículos de Isaías, capítulo 14. Isaías 14, hace un momento leímos algunos versículos ahí, de Isaías 14. Vamos a ver otros versículos más de ese capítulo. Isaías 14. Y versículo 3, por favor, Sam. 14:3. Dice así: en aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás: el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó tu insolencia, pues el Señor, oigan, el Señor aplastó tu poder malvado. Él puso fin a tu reino perverso. Él, el Señor, Dios, Él dice, puso fin a tu reino perverso. Y entonces, más adelante, vienen las palabras que ya leímos hace un rato en el versículo 12. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Eso era lo que él quería, ese era su plan. Pero leímos en el versículo 5, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Y lo hizo por medio de Cristo Jesús. Otra vez, Él es, Cristo Jesús es el aplastador de la serpiente. El Mesías prometido. El Mesías prometido desde Génesis 3:15. El Mesías prometido también aquí en Isaías. Mira, aquí mismo en Isaías, pero en el capítulo 9, por favor. Dice así, versículo 1, 9:1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Te fijas? Ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz.
harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. ¿Por qué? Dice el versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado como Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Óyelo, Príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo a Satanás? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. El descendiente o su descendiente aplastará tu cabeza. ¿Quién es él? Cristo Jesús, el príncipe de paz. Se acabará la hostilidad, se acabará la enemistad, se acabará la guerra. Él es el príncipe de paz, quien ha aplastado la cabeza de la serpiente. Versículo 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hará que esto suceda. Y ya sucedió. Y ya sucedió. Gloria a Dios por esto. Ya sucedió. Y eso es lo que recordamos, eso es lo que celebramos en este tiempo de Navidad. De ninguna manera celebramos a un señor gordo, barbón, que vive en el Polo Norte. No, de ninguna manera. Celebramos al Consejero maravilloso. Celebramos al Dios poderoso, al Padre eterno, al Príncipe de paz. Era necesario, hermanos, era necesario. Y el Señor lo llevó a cabo. ¿Recuerdan las palabras que el ángel Gabriel le dijo a José allá en Mateo? Cuando José se enteró de que su prometida estaba embarazada, dice el Evangelio de Mateo que quiso dejarla secretamente. José era un hombre justo, dice la Biblia. Y el ángel Gabriel le habló en sueños a José, cuando él tenía ya la intención de dejarla secretamente. Y le dice: José, no tengas miedo de recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y tendrá un hijo, y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Sabes cómo dice? Porque Él, Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él, el descendiente de Eva, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús de Nazaret. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Una lectura más. Colosenses, por favor, Colosenses en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 15, un pasaje precioso, hablando de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así el versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Mira qué declaración. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Te fijas cómo dice? A Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Saben lo que eso significa? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Algo que mucha gente a lo largo de la historia no ha querido reconocer. Y dice el versículo 20, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Hizo qué cosa? La paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Y en el capítulo 2, ahí mismo en Colosenses capítulo 2, versículo 13, y mira cómo dice, Colosenses 2:13, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, es decir, Cristo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Te fijas? Cristo es el aplastador de la serpiente. Satanás está derrotado. Lo está. Cristo lo venció y no solo lo venció, dice aquí que Él los avergonzó públicamente. Avergonzados. Y nosotros participamos de esa victoria porque estamos en Cristo. Vamos a terminar con una última lectura. Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 y versículo 12. 5:12. Dice así. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Grábate eso, porque todos pecaron. Todos pecaron. Al ser descendientes de Adán, el ser humano trae la herencia pecaminosa, la naturaleza pecaminosa. El ser humano por naturaleza es pecador. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. El ser humano por naturaleza es pecador. Al ser descendiente de Adán. Versículo 13. Es cierto. La gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. ¿Te fijas? Incluso los que no desobedecieron a Dios como lo hizo Adán. Todos son pecadores. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos
pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. ¿Te fijas? Todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Quién es? Jesucristo. Así es. Un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Eso es lo que recordamos, hermanos. Eso es lo que celebramos. No solo en temporada de Navidad, sino siempre. Recordamos a nuestro bendito Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y dentro de un momento, de manera especial, lo vamos a celebrar mediante el pan y mediante el jugo de uva en la cena del Señor. Recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo. Sí, el pecado de un solo hombre nos trajo condenación y nos trajo muerte y nos trajo sufrimiento y nos trajo vergüenza y nos trajo muchas otras cosas. Pero la gracia maravillosa de Dios, la obediencia de un solo hombre, Cristo Jesús, nos trajo paz con Dios, nos trajo perdón, nos trajo misericordia, nos trajo consuelo, nos trajo vida, vida abundante, vida eterna. Y eso celebramos y eso recordamos. Así que póngase de pie, vamos a cantar.